Hola, ¿qué tal, cinéfilos y cinéfilas? Bienvenidos una vez más a Cine Parchados. Hoy los invito a sumergirse en una historia intensa, aficiante y psicológicamente retorcida. Una película que, más allá de su aparente simplicidad, nos confronta con los límites de la moral, la culpa y el castigo. Prepárense, porque hoy les traigo el resumen de Encerrado. Todo comienza con Eddie, un hombre común que intenta conseguir una rebaja para reparar su vieja camioneta, pero el dueño del taller se niega rotundamente. Eddie ignora una llamada de su hija y luego le contesta a Amy, su expareja, quien lo confronta por no recogerla. Pero Eddie se excusa restando la importancia, mostrando el tipo de padre que ha sido. En un arranque impulsivo tras un pequeño altercado en el taller, roba la billetera de uno de los trabajadores. Desesperado, intenta conseguir dinero llamando a varios conocidos, pero nadie quiere ayudarlo. Luego, mientras revisa autos ajenos en busca de uno abierto, recibe otra llamada de su hija. Esta vez contesta. Ella lo perdona y le dice que lo ama. Un momento de ternura que contrasta con lo que está por venir. Ella encuentra un auto sin seguro y entra. Sin saberlo, acaba de entrar en su peor pesadilla. Tras buscar algo de valor, intenta salir, pero ninguna puerta abre. Golpea ventanas, intenta forzar la cerradura, pero nada funciona. Entonces suena el teléfono del carro. Ella no contesta de inmediato, pero al final, sin más opción, responde. Al otro lado está William, la voz de un hombre calculador que ha sido robado múltiples veces y ha decidido tomar la justicia por sus propias manos. Le explica que su auto es un señuelo, una trampa, y Eddie es el séptimo. Eddie, desesperado por salir, dispara a la ventana, pero la bala rebota y se incrusta en su pierna. Así que Eddie le pide que llame a la policía y a una ambulancia, ya que necesita ayuda. Pero William ignora sus súplicas. En ese instante, una mujer pasa cerca y Eddie grita, suplica para llamar su atención, pero está atrapado en un vehículo insonorizado y reforzado. William, quien dice ser médico, le asegura que no morirá. Sin embargo, Eddie se desmaya y luego de un rato Eddie despierta con sus heridas vendadas. La película avanza entre monólogos de William que rayan en lo excesivo, castigos que van desde descargas eléctricas hasta bajar la temperatura del carro, pasando por el aislamiento absoluto. Eddie, entre el dolor, el hambre y el arrepentimiento, se enfrenta a un juego mental donde todo está controlado. Es el día domingo y Eddie continúa buscando la manera de salir del auto. Por su parte, William lo llama para quejarse del sistema judicial, además de contarle que le queda poco tiempo de vida y que solo pretende marcar la diferencia. Pero Eddie lo confronta, por lo que al final William cuelga la llamada, poniendo la música y la calefacción alta. Después de un rato, William vuelve a comunicarse y Eddie se disculpa, por lo que es recompensado con una galleta. Así que sin querer, Eddie nota que el carro tiene un interruptor y cuando está tratando de alcanzarlo es electrocutado. Así que William le pide que mantenga las manos donde las pueda ver, por lo que intenta alcanzar el interruptor con el pie, pero no lo logra. En un punto, Eddie logra encender el auto, pero William tiene el control, así que lo lleva hasta un callejón donde atropella a un par de personas. Luego frena en seco, haciendo que Eddie golpee su cabeza, desmayándose. Al día siguiente, William amenaza con hacerle daño a su hija, lo que lleva a Eddie a intentar hacerse daño, pero William ha vaciado el arma. Así que satisfecho por lo que acaba de hacer, William termina por alejarse de la niña. En un último acto de desesperación, Eddie logra dañar las cámaras, pese a recibir descargas eléctricas. Además, dejar un mensaje para su hija, donde le pide perdón y le asegura que la ama, pero sigue sin señal, por lo que el mensaje no logra ser enviado. Luego, el enfrentamiento final se acerca. William aparece en persona, se presenta, lo alimenta, lo amenaza y lo lleva en un nuevo recorrido, afirmando que aunque cree en su arrepentimiento, aún debe conocer un poco del infierno. Eddie, herido pero astuto, lo provoca para ganar tiempo. Finalmente, apaga el auto alcanzando el interruptor con el pie, provocando que William pierda el control, terminando herido por una bala que rebota. Luego, el mensaje de Eddie logra enviarse. Eddie despierta herido y desorientado, pero de igual forma logra liberarse. William, por su parte, aún intenta detenerlo, pero Eddie lo vence justo cuando suena el teléfono con la llamada de su hija, y él le promete que irá por ella. Mientras tanto, el carro se incendia y William muere en el fuego de su propio castigo. Eddie rompe la ventana trasera y al fin es libre. Finalmente, la película termina con Eddie vendiendo su camioneta y llegando a buscar a su hija en una bicicleta, abrazándola muy fuerte y diciéndole que todo estará bien. Esta historia atrapante es una versión de la película argentina 4x4 del año 2019. Si te gustó esta trama, te invito a ver también la original, que parte de la misma premisa, pero con un enfoque y desenlace completamente distintos. Créanme, vale la pena. Por último, si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte para más críticas, resúmenes y análisis. No siendo más, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima.
Chao.